En este trabajo se pretende dar cuenta de la relación existente entre el lenguaje y ubicación geográfica, destacando algunas características que pretenden dar cuenta de la conciencia lingüística de los hablantes frente a la variación dialectal del español de Colombia, variación que se ve principalmente reflejada en el léxico nominal. En la primera parte se presenta la justificación de este estudio, así como los objetivos del trabajo y los conceptos clave que tomamos como referencia para efectos de la investigación. En la segunda parte se expone la metodología, el análisis de los datos y se muestran los resultados. Finalmente, concluimos con una reflexión acerca de nuestro proceso en el trabajo de investigación y conclusiones generales acerca de esta. El interés por el tema de investigación surge de una curiosidad sobre los temas que puede abarcar el estudio etnográfico, y ya que éste puede dar cuenta de las relaciones estrechas entre lenguaje y cultura, nos preguntamos cómo las personas pueden hacer distinciones o asociaciones entre expresiones lingüísticas populares y algún aspecto característico en común de la cultura de una comunidad, como lo es la región geográfica. Por tal motivo, nos interesa analizar la conciencia lingüística que tienen las personas acerca del uso de las expresiones lingüísticas populares procedentes de una región geográfica en específico, y por qué les es posible o no asociar dos de las características de toda comunidad de habla, el lenguaje y la región geográfica. Asimismo, pretendemos encontrar cuál es la herramienta que hace posible llegar a dicha asociación. De esta forma, el objetivo general es identificar cómo el lenguaje permite crear asociaciones entre expresiones lingüísticas populares y regiones geográficas. Y el objetivo específico consiste en analizar qué expresiones lingüísticas populares referentes a una región son las de más fácil reconocimiento por parte de los hablantes y por qué. Tanto para la metodología como para el análisis y los resultados de la investigación, se hace necesario establecer cómo serán entendidos ciertos conceptos base para este proyecto. Por tal razón, a continuación se presentará una aclaración de los conceptos a tratar. ¿Pero qué es cultura? Con la lectura durante el capítulo 2, Teorías de la cultura, en antropología lingüística, se obtuvo varias nociones de lo que podemos entender como cultura y su relación con el lenguaje. En primer lugar, podemos entender cultura como algo distintivo de la naturaleza. Se dice que en la antropología se concibe a la cultura como los modelos de conducta aprendida y compartida característicos de una comunidad determinada. También que el lenguaje sirve para categorizar el mundo natural y cultural. Estos sistemas de clasificación son arbitrarios, para dar cuenta de las diferencias entre vocabularios y campos semánticos en distintas lenguas y aún dentro de la misma. También podemos entender a la cultura desde el conocimiento. Desde una perspectiva cognitiva, la cultura es aquello que diferencia lo que aprendemos de nuestra herencia cultural. Debe consistir en el producto final del aprendizaje, que es el conocimiento. Entonces, desde aquí se puede concebir que conocer cultura es como conocer el lenguaje, pues ambas son realidades mentales. Se supone que todos los miembros de una cultura participan del mismo conocimiento, pero este no es el caso. Personas que proceden de diversos lugares del país, de familias distintas dentro de una misma comunidad, y en algunos casos hasta dentro de una misma familia, pueden tener ideas totalmente dispares sobre las creencias culturales fundamentales. En algunos casos, las personas pueden no ser conscientes del grado de diversidad que se expresa en su propia comunidad. Por ejemplo, los estereotipos se producen constantemente mediante el uso irreflexivo de las expresiones lingüísticas que presuponen el género, la raza o la diferencia de clase o aún la procedencia. En tercer lugar, podemos concebir a la cultura como comunicación. Desde esta perspectiva semiótica se entiende la cultura como un sistema de signos, como una representación del mundo o un modo de darle sentido a la realidad. Según esta teoría, la cultura está encaminada no solo a representar aspectos de la realidad, sino también a conectar los individuos, los grupos, las situaciones y los objetos con otros individuos, grupos, situaciones y objetos. Según esta visión, el significado se realiza no solo por el medio de relaciones convencionales entre los signos y sus contenidos, sino también por medio de conexiones entre aspectos seleccionados de la situación y aspectos de otras situaciones. La comunicación no es solo el uso de símbolos que representan creencias, sentimientos, identidades, acontecimientos, sino también son un modo de indicar, presuponer o proyectar sobre el contexto presente creencias, sentimientos, identidades u acontecimientos. A esto se le suele llamar el significado indicial de los signos, según el cual una palabra no representa un objeto o un concepto, sino que más bien indica o conecta con algo del contexto, que bien se presupone, se deduce o se crea.
Esto significa que las formas comunicativas o expresiones lingüísticas son vehículos de prácticas culturales en la medida en que presuponen o establecen algunos rasgos contextuales. En conclusión, desde el estudio de la cultura se da un análisis del lenguaje como herramienta social y conceptual, a la vez producto e instrumento de la cultura. El concepto de expresiones lingüísticas o frases populares lo entendemos simplemente como elementos fraseológicos que están convencionalizados por el uso popular que le da determinada comunidad de habla. El léxico nominal pertenece a una de las categorías de la clasificación de las palabras, los nombres. Los nombres son unidades o elementos léxicos de la lengua pertenecientes a las clases mayores de palabra, el cual se puede clasificar en términos de su significado. La clase de sustantivos o nombres en cualquier lengua incluye palabras que refieren a entidades individuadas con estabilidad en una escala de temporalidad. Otro tema que vamos a tener en cuenta en la exposición es la conciencia lingüística y la imaginería. La conciencia lingüística consiste en el conocimiento explícito acerca de la lengua y la percepción, sensibilidad conscientes al aprender la lengua, al enseñarla y al usarla. La conciencia lingüística nos permite percibir aspectos de la lengua que de otro modo pasarían inadvertidos. Implica pues el acceso al conocimiento que uno tiene sobre el propio conocimiento de la lengua. Según Palmer, el concepto de imaginería intenta comprender cómo hace uso del habla los hablantes y cómo es la comprensión de los oyentes. Toda la imaginería está socialmente construida o incrustada en construcciones sociales por la cultura o las historias personales. En este trabajo resaltaremos la conciencia lingüística y la imaginería, ya que son dos términos claves que se ven reflejados en los resultados del trabajo teniendo en cuenta las respuestas obtenidas por los encuestados. Otro concepto que vamos a tener en cuenta es comunidad. Este concepto es muy difícil de delimitar, pero se basa en tres aspectos principales. El primero es que la comunidad consiste en un grupo de personas que comparten un mismo contexto geográfico. El segundo es que dentro de la comunidad hay una existencia de interacción social dentro de los miembros de este grupo. Y el tercero es que los miembros de una comunidad comparten vínculos como la vida social, normas y costumbres. Sin embargo, entre una misma comunidad se pueden dar bastantes diferencias entre los vínculos que la componen, dando así una heterogeneidad, lo que hace dificultosa la comprensión del concepto de comunidad. Por último, vamos a abordar el concepto de variación dialectal. Este tipo de variación y cambio lingüístico está determinado por la variación espacial, la cual produce diferencias diatópicas, determinadas en el espacio geosocial. Las diferencias diatópicas dan cuenta de las diferencias en cuanto al espacio geográfico y el conjunto de variedades lingüísticas habladas en territorios colindantes con diferencias ligeras en las zonas contiguas y con una inteligibilidad mutua que decrece a medida de que aumenta la distancia, llegando incluso a desaparecer. Para estudiar la relación entre léxico y ubicación geográfica hicimos una encuesta cuya duración era de 3 a 5 minutos por cada hablante. La encuesta se aplicó a 22 personas, entre hombres y mujeres, de 22 a 28 años, quienes respondieron a la pregunta ¿a qué región considera que pertenece este dicho o expresión? Para la estructuración de la encuesta se tomó como referencia 6 expresiones lingüísticas populares de 3 regiones diferentes del país. Estas regiones fueron Atlántico, Meta y Valle respectivamente, obteniendo así un total de 132 muestras de los encuestados. Todas las muestras se tomaron en la Universidad Nacional de Colombia y las respuestas se almacenaron y se analizaron individualmente en Excel, donde se ubicaron en unas categorías de análisis y se clasificaron en diferentes variables para poder obtener los datos que posteriormente nos llevarían a los resultados. Bueno, para el análisis de la encuesta se realizó una tabulación de datos con los datos que obtuvimos por medio de la encuesta. Se tuvo en cuenta variables como sexo, lugar de procedencia y tipo de respuestas, de las cuales le dimos relevancia, en primer lugar, al lugar de procedencia de los encuestados, al tipo de respuesta y el tipo de respuesta que obtuvimos. En el caso de las respuestas, les dimos un valor de 0 para las personas que no respondían y de 1 para los que sí respondían.
En las respuestas que obtuvimos las clasificamos en 3 tipos, que las identificamos como otro tipo de variables. Entonces, una de las clasificaciones fue léxico, otra fue ubicación geográfica y una tercera fue asociación a un referente. En el caso de la clasificación de léxico, consiste en que refiere a la respuesta en donde identificaron una región geográfica gracias a un elemento léxico que estaba presente en la expresión y que asociaban inmediatamente a una región. En segundo lugar, en ubicación geográfica, se refiere a las respuestas en donde solo obtuvimos como respuesta una región del país. Y en tercer lugar estuvo asociación a un referente. Asociación a un referente abarca respuestas en las que los encuestados asociaban las expresiones directamente con una región geográfica, fuera porque la habían escuchado de alguna otra persona o la relacionaban con la procedencia de la persona a quien le habían escuchado esta expresión. Bueno, en cuanto a los resultados, los vamos a presentar por los departamentos de donde eran las expresiones. En este caso, dos expresiones correspondían a un departamento. Para el departamento del Atlántico, tuvimos en cuenta la expresión más largo que 5.000 de Butifarra y como segunda expresión la de sigue creyendo que la marimonda es Mickey Mouse. Entonces, como podemos ver en la gráfica, para el departamento del Atlántico fue mucho más fácil identificar referentes léxicos como marimonda o Butifarra. Puede ser porque hay más exposición y visualización de la cultura costeña en toda Colombia gracias a los medios masivos de comunicación como la televisión, en la cual las novelas y los programas de entretenimiento muestran constantemente este tipo de elementos como elementos muy propios de la región costeña, en específico de la gente del Atlántico. Uno de esos referentes puede ser el Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio cultural de la humanidad. También la marimonda, también tenemos en cuenta la marimonda, que es un elemento que solo aparece en este carnaval, hasta el punto de que la marimonda es un elemento reconocido a nivel internacional y es muy representativo de Colombia. Igualmente es posible relacionar la marimonda con el ser costeño, como su gesto jocoso y bromista. La marimonda posee y exalta estos comportamientos. Y por último, la palabra butifarra, que es popularmente reconocida como un alimento típico de esta región, y en específico del departamento del Atlántico. Con respecto al departamento del Meta, podemos ver que en la expresión B, en su gran mayoría se hace una asociación al léxico alpargatas, pero esta asociación no es homogénea porque no refieren a la misma ubicación geográfica. Hubo participantes que relacionaron las alpargatas como referentes de los campesinos y por ende a la región del Tolima, y por otra parte una asociación de alpargatas con la vestimenta típica para bailar joropo, y por ende lo relacionaron con la región del Meta. Con respecto a los datos que se ven en la gráfica y los que surgieron consultando el ALEC, encontramos que sí hay una concordancia con las respuestas, pues la distribución de la palabra aparece tanto en la región del Tolima, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta y norte del Santander. Si bien algunas personas pudieron asociar el elemento léxico al caraván como referente a un animal típico de la región, estas fueron muy pocas. El alcaraván es un elemento que es resaltado en las composiciones musicales de la región, de los llanos orientales, pero parece que no es muy reconocido por las personas pertenecientes a la región céntrica de Colombia. Con respecto al departamento del Valle del Cauca, podemos ver que el elemento léxico cucas fue de muy poco acierto entre los participantes, ya que hicieron una asociación geográfica, pero esta no fue homogénea en una sola región, pues se nombraron distintas regiones del país, al modo de que fue la expresión con más diversidad geográfica asociativa. Con respecto a las respuestas y lo que pudimos hallar con la consulta en el ALEC, se encontró que sí hay una concordancia con la distribución geográfica de la palabra, porque se encuentra en el Valle del Cauca y parte de la región del Pacífico. Con respecto a la expresión F, más de la mitad, o sea el 62%, no asoció la expresión con alguna región del país, y los que lo hicieron lo efectuaron mediante el elemento léxico aliños con la ubicación geográfica acertada.
Debemos tener en cuenta que a medida que se iba realizando la encuesta y posterior al análisis fueron surgiendo varios hallazgos. Por ejemplo, sobre la procedencia de los encuestados. La mitad de los encuestados proceden de la zona del altiplano cundiboyacense, y estas personas oriundas de esta zona respondieron o asociaron el elemento léxico alpargatas con la región de Boyacá, y esto puede deberse a que son de la misma zona y reconocen su utilización. Las personas encuestadas pertenecientes a esta región cundiboyacense presentaron una tendencia a responder en menor medida o hacer asociaciones distintas a la real distribución de las expresiones. Las personas pertenecientes, al contrario, a otras regiones, usuarias de una variación dialectal del español colombiano que no es la estándar, sí tienden a asociar los elementos léxicos en mayor medida con respecto a una ubicación geográfica y suele ser acertada. Sobre la conciencia lingüística. Hay una conciencia lingüística por parte de los hablantes sobre las diferencias dialectales. Esta variación da cuenta de las asociaciones posibles. Las personas son conscientes de que no se habla igual en todas las regiones del país y que hay un léxico que se reconoce más en unas regiones que otras. Bueno, para terminar, sobre las isoglosas de los elementos pistas. No todos los elementos pistas que aparecen en las expresiones los pudimos encontrar en el ALEC. Sin embargo, hubo dos pistas que sí se pudieron encontrar y las cuales proporcionaron la información necesaria para comparar con las respuestas que dieron los encuestados y encontramos concordancias entre las isoglosas pista y las respuestas obtenidas. Las dos isoglosas que encontramos en el ALEC fue cucas y alpargatas. La distribución que estas presentan en el país se puede ver reflejada en la diapositiva, donde cucas está representada con el color rojo en el mapa y alpargatas está representado con el color amarillo del mapa que está al lado. Por último, vamos a presentar las conclusiones. En primer lugar, lo que se pretendía al inicio de la investigación era establecer las relaciones entre identidad, lenguaje y cultura. Pero con el instrumento de medición que se implementó, se relacionó solamente la utilización del lenguaje con la ubicación geográfica, lo que hizo que se cambiaran los objetivos del proyecto. Y a la falta de la claridad con respecto al tema con el que se quería trabajar y el poco tiempo con el que contábamos para realizar la investigación, tuvimos que reformular los objetivos, pues ya teníamos los datos con los cuales iba a trabajar. Otra conclusión fue que hizo falta más habilidad en cuanto a la planeación de la pregunta de investigación y de su objetivo, lo que nos obligó a reconstruirlos constantemente alrededor de la metodología que ya habíamos implementado. Otras de las conclusiones que llegamos en general sobre la investigación fueron que a través del lenguaje podemos identificar regiones principalmente mediante pistas lingüísticas, específicamente por elementos nominales. También que, aunque la mayoría identifica un lugar geográfico haciendo asociaciones por el léxico nominal, las respuestas sobre estas regiones geográficas que identificaron no dan cuenta de una conciencia lingüística homogénea, sino de gran diversidad de creencias respecto a la utilización de expresiones lingüísticas populares en un punto geográfico específico. Finalmente, es interesante este tipo de trabajos porque, gracias a los resultados, nos dimos cuenta de la relatividad de la construcción del conocimiento en relación con la conciencia lingüística que tienen los hablantes, pues no encontramos una homogeneidad absoluta de respuestas. Y esto puede dar cuenta de cómo se construye cultura y la diversidad tan abundante de esta, la cual está estrechamente relacionada con la diversidad lingüística, aún dentro de regiones geográficas menores a la extensión de un país. A continuación podemos observar las referencias que fueron utilizadas dentro del trabajo, en las cuales la mayoría fueron empleadas para los conceptos clave y, por ejemplo, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia fue utilizado para identificar la isoglosa de elementos lingüísticos pista como cucas y alpargatas.